מציון שוכן ירושלים, הללויה. ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים, הללויה. אדוני שמך לעולם. Muy bien, pues nos alegramos de estar en un nuevo programa de Israel en el camino. Es hermoso lo que Dios está haciendo y estamos muy entusiasmados con este programa, con esta salida al aire para que otros escuchen, otros vean, y sobre todo es el propósito de que nuestros hermanos gentiles de la parte gentilicia pues puedan escuchar más acerca de Israel, del pueblo judío, para conocer más. Y por supuesto, conociendo más, pues puede haber más entendimiento, más amor, más cariño, más empatía por el pueblo de Israel, ¿verdad? Esa es la idea, este es el sentido, y estamos en verdad muy, muy contentos de poder. Hoy tenemos a Sami, como tuvimos la semana pasada, tenemos a Benjamín. Sami está en Sao Paulo, con mucho lío de mudanza y de cosas así, pero está quietito ahí, está con muchas ganas de intervenir y de compartir con nosotros. Y tenemos a Benjamín en Israel, sin duda también con mucho para darnos y para compartir. Y tenemos hoy por primera vez a el hermano Fabián desde Argentina, desde la parte más, él ya nos contará, pero de la parte más al sur, bueno, del mundo. Así es, de la parte más austral de la Tierra. De la parte más austral, madre mía, qué impresionante. Pero bienvenido, Fabián. Dios te bendiga también y puedas compartirnos cosas muy importantes para todos nosotros y para los que puedan tener la oportunidad de ver este programa, ¿vale? Hoy es día 10 de noviembre, es un día muy especial para el pueblo judío, un día muy especial y al mismo tiempo también muy trágico, como sabemos por la historia, ¿no? Un día como hoy, en el año 1938, como sin duda que sabréis, pues se produjo lo que fue llamado la noche de los cristales rotos. Y son prácticamente, si no calculo mal, 83 años de ese evento. Fue algo muy puntual ese día, algo muy, muy serio, muy puntual, pero que venía ya arrastrando, así ya tenía cola de para atrás, ¿no? Se habían divulgado las leyes famosas de Nuremberg y el pueblo judío había empezado a ser ya discriminado, echado a un lado, etc. Y llegamos a la noche de los cristales rotos, que no solamente fueron cristales rotos de escaparates, vidrieras, etcétera, negocios, sino que hubieron cosas más serias, ¿no? Casas, saqueos, personas heridas, libros, montones de hogueras con libros quemados, libros de, por supuesto, literatura judía, ¿no? Fue un día realmente terrible, ¿no? Ahora, nosotros nos ponemos a pensar, ponemos a calcular de dónde viene esto, por qué todo esto, ¿no? Y nos venimos al día de hoy, en el cual, sin duda, el pueblo judío celebra con lágrimas, ¿no? Porque en un día como aquel, el alma judía fue rota, fue herida, ciertamente. Entonces nos ponemos a pensar al día de hoy, y yo te pregunto, Sami, ha habido desde todo ese tiempo, sin duda, ha habido momentos en el que el pueblo judío
ha sido atacado, ha sido discriminado. Llegamos al colmo, por supuesto, después de esa noche del año 38. La culminación fue con la Shoah, terrible, cuando se descubre ya terminada la guerra. Y después van pasando los años y notamos cierta actitud con respecto al pueblo judío, de la parte gentil. Pero la pregunta mía va dirigida en este sentido, ¿no? ¿En qué medida, en qué grado ha habido hasta al día de hoy, estamos en el 2021, ha habido cierto acercamiento, cierto entendimiento del pueblo judío pasado todos estos años? Está hablando de todas aquellas épocas tan terribles, ¿no? ¿Ha habido acercamiento de la parte gentil? Y una segunda pregunta sería, ¿y de la parte gentil creyente en el Mesías, Jesús? ¿Ha habido acercamiento, ha habido entendimiento? ¿Qué le parece, hermano? Gracias, Manolo. Es una respuesta desafiadora porque vamos a tener que tocar en puntos delicados dentro de la iglesia. Me gusta cuando mi hermano Benjamín dice de que precisamos mucho más del Jesús bíblico de lo que Roma. Precisamos mucho más de Yeshua del Tanaj y no de Talmud. ¿Por qué? Porque las enseñanzas que se han dado en las iglesias, en las sinagogas, vienen de un, no sé si existe la palabra ranzo en español, pero entiendo como ranzo es una cosa que ya viene podrido, ya viene estragado, ya viene malo. Y eso viene desde cuando se recomienza a leer la Biblia en la Edad Media. Y es ahí donde entonces, en busca de poder, aparecen religiosos que venden productos falsificados. El producto falsificado es justamente Roma o Talmud, como tú quieras entenderlo. Por acción del Espíritu Santo, que es lo que yo veo hoy, las profecías que habíamos leído en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel, se empiezan a cumplir y hay hambre por la palabra de Dios en las iglesias. Y iglesias bien estructuradas, bien llevadas de manera bíblica, pasan a ser entonces importantísimas para llevar las verdades. Nosotros decimos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces quiere decir, para poder acertar el camino, para poder entrar en el camino, necesitamos volvernos con alma y determinación al Jesús bíblico. Y el Jesús bíblico es una cosa curiosa, él no hizo sinagogas, él no hizo iglesias, él simplemente llevó fe. Y es esa la diferencia que vemos hoy en iglesias estructuradas, que crean personas conocedoras para llevar la palabra a todos los lugares, que es la instrucción que nos había sido dada originalmente. Vayan y lleven mi evangelio hasta el confín de la tierra. Y aprovecho entonces para decir, mira qué cosa interesante. Tú estás en España, Fabián está en Argentina, Benjamín en Israel, yo en San Pablo, Brasil. Estamos haciendo exactamente eso, llevando la palabra hasta los confines de la tierra. No por Ushuaia, pero sí porque estamos en todos los lugares al mismo tiempo. Me parece que esto es realmente un cumplimiento profético de lo que había sido previsto. Qué bueno. Y la pregunta para Benjamín, pues sería obviamente la siguiente, ¿no? ¿Crees que el creyente gentil, de la parte gentil, tiene conocimiento, está realmente, tiene asumido el hecho de que existe un pueblo llamado Israel y que es importante, necesario que lo conozca? ¿Qué te parece, Benjamín? ¿Tú piensas que lo tiene eso asumido el creyente gentil o le falta llegar a un punto en el cual reconozca y diga, pues la verdad que no lo conozco como debería de conocerlo? ¿Qué te parece? La verdad que muchos están conociendo porque hoy está todo en la internet. Hoy es muy fácil
conocer lo que es judío, lo que es la parte bíblica, como Sami ahora habló. Muchos vienen aquí a Israel, conocer, saber más por dónde pasó el Mesías, Yeshua. Es muy difícil en poco tiempo sacar todo el antisemitismo que pasó, sabemos, por muchos años, por muchos países, algunos países más, algunos países menos, pero el antisemitismo se pasó muy fuerte. Los que creen verdaderamente en Señor y buscan el Mesías de Israel, así quieren sacar Roma y conocer más la Biblia, conocer más las cosas de las fiestas bíblicas y las cosas, conocer más lo que pasa con el pueblo judío, como el Dios de Israel. Entonces, estas personas de poco en poco empiezan a conocer más, pero es algo que no es un día, un año. Es un camino muy largo para conocer, para saber, porque muchos años, como centenas de años, se pasó por antisemitismo. Entonces no es algo que vamos a hacer en poco tiempo, pero yo tengo mirado que muchos quieren conocer, muchos quieren saber más. Es algo que nosotros tenemos que también que todos miren, mostrar a ellos o qué es, cómo es, para que saque el antisemitismo. Pero en el mundo el antisemitismo está ahí. Los que buscan al Señor, quieren por el Señor conocer más de las cosas de Israel, de poco en poco están conociendo más las cosas de Israel, pero es un camino que no es por tiempo. Necesita de mucho tiempo para que conozcan, para que saben la cultura de Israel. Aquí, por eso estamos aquí. Vale, muy bien. Pues la pregunta para Fabián era en cuanto a lo de el concepto, el entendimiento que la parte gentil, concretamente lo que sería la parte con respecto a el entendimiento del pueblo judío, si estaba gentil creyente, ¿verdad? Si estaban influenciados, en alguna manera afectados por los medios de comunicación, pues en fin, la televisión, radio, prensa, las mismas redes sociales, si había una influencia tal que pudiera afectar al que el creyente gentil pudiera tener un entendimiento errado de lo que es el pueblo de Israel, en fin, tanto en la actualidad como históricamente, etcétera. ¿Qué nos dices, Fabián? Bueno, qué bendición primeramente disponer de este espacio y de este tiempo para poder clarificar algunos conceptos que es real que generan confusión y le hacen mucho daño a las almas que con un corazón sincero buscan acercarse a Dios, buscan agradarlo al Señor. Sin ninguna duda que sí, hay yo le llamaría un relato, que en ocasiones ese relato se vuelve en adoctrinamiento y genera bases que muchas veces no tienen que ver con la realidad. En este caso, hablando del judaísmo y hablando del Mesías también. Yo creo que anterior al relato hay una influencia espiritual. El mismo Satanás se ha encargado a través de diferentes medios, llámese Roma, llámese Babilonia en la antigüedad, en desvirtuar permanentemente los conceptos que encontramos en el Tanaj, es decir, en el Antiguo Testamento, y cuando traemos esto a la actualidad, sobre todo al conocimiento del Mesías,
Así nos podemos encontrar con que muchos celebran festividades, no es el momento para entrar en ese tema, pero celebran ciertas fiestas en fechas que no son, tienen a un Yeshua colgado en una cruz, dibujado en un cuadro o hecho de metal, de madera, de yeso, y eso genera confusión porque no tiene que ver con el Mesías que relata las Escrituras, con el Mesías que vino a dar su vida por nosotros y a ocupar nuestro lugar. Y si venimos ya a la actualidad, es real que los medios han generado, movilizados por esas fuerzas espirituales, han distorsionado para diferentes lados la obra del Señor. Y eso ha generado antisemitismo, que muchas personas hagan separaciones, pero sin una base bíblica. Y sí, nosotros experimentamos aún en la actualidad el antisemitismo, porque ese relato ha ido aumentando y de hecho en mi caso desde la niñez me ha tocado vivirlo en nuestro país y yo creo que esto no tiene que ver solo con un país, sino que en todo el mundo lamentablemente se ve ese antisemitismo. También tendríamos, y disculpen que me extienda un poquito, pero tal vez tendríamos que hacer una aclaración, que cuando Poncio Pilato lo puso al Señor Jesús y a Barrabás y preguntó quién querían que sea soltado, la estructura religiosa empezó a influenciar y empezó a proclamar que crucifiquen a Jesús, que lo crucifiquen. Y de esa manera terminó influenciando al resto de los que estaba allí y ellos mismos dijeron que esta maldición caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Por eso creo que es importante en el caso, por ejemplo, de los judíos creyentes en el Mesías, los judíos mesiánicos, y si hay algún judío oyendo que todavía no recibió en su corazón a Yeshua, anular esa maldición, porque nuestras palabras son espíritu y son vida. Hay poder en lo que declaramos. Y ahí se hizo una declaración, que en el nombre de Yeshua siento que cortemos y anulemos, para que las escamas caigan de los ojos y que las almas puedan acercarse al Mesías, y el pueblo gentil reconocer que las bases de la iglesia, que las bases del cristianismo, que las raíces están justamente en el judaísmo y en el Tanaj que nos ha dejado el Señor. Muchas gracias, Fabián. La pregunta que saco ahora al aire, cualquiera de vosotros la puede responder, y o si queréis, cada uno de vosotros como veáis perfectamente, ¿sí? Pero es el hecho de que mucha cantidad de veces yo he estado compartiendo acerca de Israel en diferentes iglesias, pero muchos lugares, no solamente Uruguay, aquí en España también. Y la pregunta normal o la respuesta normal de aquellas con quienes he estado compartiendo, tú conoces a judíos y tú tratas con personas del pueblo de Israel. Qué difíciles que son, ¿verdad? Qué gente más dura para escuchar el evangelio. Qué impresionante. Las he escuchado muchas veces a vosotros. Es así. Si vosotros habéis escuchado también este tipo de comentarios, etcétera, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Hay dureza? ¿Por qué? ¿Cómo podéis responder a estas expresiones de la parte gentil? ¿Es por desconocimiento? ¿Es por esa discriminación o por un prejuicio histórico? ¿Cómo lo veis vosotros? Responded como queráis. Manuelito, déjame, tengo que reírme porque es una cosa que creo que nosotros como judíos sabemos que somos duros, muy duros. Y Dios enseguida
dijo a Moisés, "Ja, ja, ja, ¿sabes lo que? Este pueblo es duro de servir, este pueblo es cabeza dura, es terco". Y Isaías dice, "Ja, ja, ja, mi pueblo no conoce a su Dios". Nunca lo conocimos. ¿Por qué? Porque estábamos atrapados en lo que todos nosotros vimos, que era justamente el desvío que Satanás creó de las escrituras verdaderas para hacer su punto. O sea, él precisaba de una manera endurecer nuestros corazones el tiempo entero. Y Fabián de una manera muy educada dijo de que se celebran fiestas fuera de lugar donde se olvidan de poner a Yeshua. Y es lógico, se dice las fiestas judías. No, espérate, no son las fiestas judías, son las fiestas del Señor. Entonces, hay todo un desvirtuamiento que favorece los tercos. Creo que no lo oí una vez, lo oí muchas. Y te digo de que yo como judío, sin conocer a Yeshua, probablemente era el número uno. Le ganaba al apóstol Pablo. Algo, si me permiten, que quisiera sumar a lo que bien estaba compartiendo Sami, yo creo que también tenemos que ver que en nombre de la iglesia o en nombre del Mesías, también se ha hecho mucho daño. Por eso también hay muchos judíos que cuando oyen ciertas palabras, por ejemplo, Jesucristo, porque no olvidemos que en el nombre de Jesucristo se ha no solo discriminado, sino perseguido, en el nombre de la cruz, en épocas como las cruzadas o en la época de la Inquisición, levantando una cruz, se amenazaba, se encarcelaba, se perseguía, se expulsaba y se mataban también muchos judíos. Por eso en algunas ocasiones el judío mesiánico intenta llegar con ciertas palabras que la raíz es la misma, pero sabemos que hay palabras que al judío le resultan difíciles de aceptar, porque justamente en nombre de la iglesia, de la cruz o de Jesucristo se los ha perseguido tanto. Por eso hablamos, en vez de cruz, en algunas ocasiones de madero. Por eso el mesiánico por lo general no habla de iglesia, sino de congregación, de asamblea, y así algunos términos. Pero mientras lo oía a Sami recordaba eso también, porque hace que algunos también en la actualidad se endurezcan y se cierren. Es cierto. Hermano Benjamín, ¿qué te parece? Para completar lo que muy bien hablaron hermano Sami, hermano Fabián, la verdad es que muchos hablan así por antisemitismo también, desde que empezó con Constantino, cuando salieron la visión de los apóstoles, de los primeros discípulos de Yeshua, se pasaron para Roma. Entonces después empezó con cosas sacando la base judía de Yeshua, los discípulos, y pasando para una visión un poco Yeshua, pero sacando entonces Roma con todo el paganismo romano. Cuando se habla, cuando se dicen, no, los judíos son duros de corazón, los judíos no aceptaron Yeshua, pero toda la base de Yeshua son judíos. Todos los Paulo, como hablamos siempre, Shaul en hebreo, es lo que pasó todo lo conocimiento de Yeshua para los gentiles. Entonces, toda la base de Yeshua, todos los discípulos son judíos. Entonces, ¿cómo los judíos no aceptaron? El pueblo, como todo judío, no aceptó en aquel momento. Y si todo el pueblo judío aceptara en aquel momento, ¿ok? ¿Cómo Yeshua iba para los gentiles? ¿Comprendes? Porque mira,
la Torá. Hoy tenemos por internet, pero los gentiles, los otros pueblos, no tienen conocimiento para conocer la Torá, la escritura en hebreo, si no hay hoy internet. Pero antes, como antes de internet, no tenía acceso los gentiles. Entonces, los judíos guardan. Yeshua, todo el pueblo en aquel momento, a 2000 años atrás, aceptara el Yeshua era solamente para los judíos no iban a pasar, porque los judíos guardan las cosas, no hacen mucho, como se habla, proselitismo, ¿no? Pero toda la base es judía. Entonces, en aquel momento, como está escrito en Juan, cuando empezamos a mirar, él venió para su pueblo, pero su pueblo, como todo pueblo, no algunas personas, no aceptaron. Para que ahí todos los gentiles tienen acceso, todo el mundo tenía acceso, y también los judíos. Entonces, y la promesa está escrito en varios lugares, la promesa de salvación para todo el pueblo judío, ahí está. Todo el pueblo judío va a venir a aceptar, conocer Yeshua. Puede ser que no ahora, pero van a ser salvos. Entonces, es verdad que el pueblo judío hay personas más con corazón cerrado, pero el Señor está trabajando. Aquí en Israel, por ejemplo, tenemos más de 40,000 judíos por todo Israel. Es un número que puede ser mucho más. Hay judíos que no hablan, pero ellos están adentro de las sinagogas y creen en Yeshua. Entonces, hay un trabajo que estamos mirando todos los días. El Señor está entrando en el corazón de las personas, pero en aquel momento, a 2000 años atrás, era para que todo el mundo conocía el Yeshua, por eso no era para todo el pueblo, como todo pueblo aceptar Yeshua, pero la base, muchos judíos aceptaron, y la base de la Biblia es de los judíos, de los muchos con Yeshua aceptaron. Amén. Déjame Amén, Sammy. hacer una colocación que me parece importante en este momento. Sí, creo que nosotros como origen judaica éramos corazones endurecidos, éramos realmente difíciles de maniobrar, pero si ustedes ven, estamos en 4 y 3 judíos que aceptaron Yeshua. O sea, no todos se quedaron con el corazón endurecido a través del tiempo. No todos se aislaron de una realidad, como podemos ver, de los 66 libros de la Biblia, solamente los 66 fueron escritos por judíos. Y en un primer momento, los creyentes eran solamente judíos. Y tanto así que la iglesia de repente en un momento dice, epa, pero espérate, para ser cristianos tenemos que ser judíos. No, opa, no era esa la condición. La condición era que creyeran. Entonces es importante decir de que sí, de hecho, hay una dureza en función de una maldición que nosotros mismos nos cargamos, pero al mismo tiempo ves que hay corazones enternecidos. Si nosotros 3 como judíos que conocemos Yeshua no estuviéramos invirtiendo talento para explicar estas verdades, entonces sería una negación. No, creo que hoy tenemos mucho más judíos creyentes en Yeshua de lo que hubo en todas las épocas anteriores. Amén. Si me permiten agregar algo a lo que estaba diciendo Sami, vino a mi corazón también un pensamiento que es algo que también sería importante revisar. Muchos judíos se mantienen de alguna manera endurecidos porque el mensaje que se ha trasladado es: te tenés que convertir. Y yo creo que hay algunas palabras también que hacen en el caso de un judío, es decir, para un judío pedirle que se convierta
porque nos ha sido confiada la palabra, porque nos ha sido, el Señor les salió al encuentro, tuvo un trato con el pueblo especial. Entonces yo creo que tenemos que revisar algunas cuestiones que pueden hacer daño o pueden generar que muchos judíos se cierren, porque en realidad el judío cuando reconoce a Yeshua, no es que se convierte, el judío no cambia de religión, el judío no se tiene que convertir. A mí me gusta utilizar la palabra se completa. Es como que al abrir el corazón al Mashiach, lo que hacemos es completarnos en la plenitud de nuestra fe, teniendo la raíz, teniendo la base, agregando lo que se conoce como Brit Hadayah o Nuevo Testamento, es decir, el cumplimiento de cada una de las profecías que aparecen en el Antiguo Pacto, en el Tanaj. Por eso creo que son palabras importantes también, si es que esto llega al pueblo gentil, como seguramente va a llegar, que no hay que decirle al judío que se tiene que convertir, porque en realidad se le presenta al Mesías que fue justamente desde antes de la fundación del mundo provisto para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Quería agregar eso simplemente. No sé si bueno. en español, no sé si en español funciona. Sé que en portugués lo usamos mucho. Los judíos se convierten, sí, Fabián, se convierten de sus pecados. No sé si en español funciona de la forma como funciona en portugués, pero existe, sí, completamos nuestra fe. Y es por eso que me gusta el mensaje de Benjamín atrás de él, emuná, fe. Nosotros somos judíos de fe completa. Amén. Amén. Lo que me gustaría añadir ya, antes de lanzar la última pregunta, es el hecho de que cuando me han espetado con todas esas palabras, ¿no? En cuanto al judío, wow, qué duro, ¿no? Qué pueblo tan duro. Normalmente yo les he contestado con otra pregunta. ¿Y qué os parece el pueblo gentil? ¿Hay dureza o se recibe el evangelio con toda la naturalidad y todo? Yo he estado por años sirviendo también entre el pueblo gentil y hay mucho freno y mucha reticencia, desconfianza, incredulidad. Entonces, estamos frente a la realidad, yo creo, no tanto de judío gentil, sino del ser humano pecador que necesita del Mesías, tanto gentil como judío, ¿no? Y tanto un pueblo como el otro, pues, tiene sus problemas, su corazón que no está pronto, por supuesto, no está presto ya de nacimiento para recibir al Mesías, sino que necesita escuchar, oír y después, pues, creer, ¿no? Como decía. Pero bueno, una última pregunta y ya os dejo a ver si me podéis responder alguno de vosotros. Me está señalando mi esposa que estamos en hora, ella es la que tiene el reloj ahí a mano, así que pero yo lanzo la pregunta rápidamente y entonces ahí dejaríamos el programa de hoy, ¿vale? A ver que vosotros como judíos creyentes en Jesús del Mesías, ¿qué espera un judío de su hermano gentil, creyente en el Mesías, en el mismo Mesías? ¿Qué espera de él? ¿Espera confianza? ¿Espera paciencia? ¿Espera comprensión? ¿Qué os parece? ¿Qué esperáis? Cualquiera puede responder. Frente a este silencio, yo creo que tenemos... El primero tiene premio. Yo creo que básicamente tenemos que respetar en base a lo que nos muestra, por ejemplo, la misma Escritura. Hay un pasaje en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, donde allí aparecen de alguna manera las columnas de la iglesia primitiva, que eran Jacobo, Pedro y Juan, extendiéndole la diestra de compañerismo a Pablo. Pablo iba a dirigir su ministerio a los gentiles y ellos seguían, y yo creo que lo que tiene que haber es un complemento. El Señor no vino a generar barreras,
sino todo lo contrario, puentes, vínculos. Y creo que ahí es un tema interesante para desarrollar porque veo vínculos maravillosos de parte del Señor. Amén. Amén. El silencio de Fabián era para ver quién tenía la primera reacción. Yo voy a ser bien egoísta en lo que voy a decir, muy egoísta. Espero que la iglesia tenga sabiduría para generar celos al pueblo de Israel, para ver lo que Dios hace a través de ellos. Muy bien. Muy bien. Entonces, yo lo que espero los creyentes gentiles es que busquen a conocer lo que pasa con el pueblo judío, lo que pasa, la dificultad, comprender por qué los judíos que no creen todavía en Yeshua, lo que pasa con los judíos, porque conocer más lo Yeshua judío, así comprenden y pueden conocer así. Así algunas personas me hablan así, yo voy a Israel y voy ahí a hablar por las calles, por de Yeshua. Ahí yo digo, y aquí no estamos haciendo todavía más de 200 congregaciones en Israel, pero no es así, de pasito, no piensa que tú vas a venir aquí y vas a hacer, no que no puedes, pero venir aquí a Israel, no solamente hay judíos, los judíos no son solamente en Israel, hay en Argentina, España, en todo el mundo, pero los que están en Israel, porque aquí es el país judío, no es como te vas a calle y te vas a hablar. Los judíos como yo que estoy aquí, tiene que ganar los otros judíos, no hablando, pero viviendo. Porque no se habla en la calle como en la mayoría del mundo, que se puede ahí pasar por la calle y hablar. Pero haciendo la amistad todos los días, así a las personas van a conocer, van a mirar un judío, ¿qué tienes? ¿Tiene algo cambiado? Yo quiero eso también. Entonces, lo que espero de un creyente que se puede estudiar más y comprender cómo es un judío creyente y un judío que todavía no conoces la revelación Yeshua completo que nosotros conocemos, que pueden comprender más, estudiando las escrituras, orando por la paz de Israel, de Jerusalén, la salvación del pueblo judío, pero buscando más profundo conocer y buscando por las fiestas, porque cuando quieres conocer a Yeshua, te busque las fiestas que no son solamente del pueblo judío, pero son del eterno, de Dios. Esas fiestas para todos los que creen en Dios, judío y no judío, que tienen Yeshua, buscan la fiesta por Pesach, por Yom Kippur y por todas las fiestas bíblicas. Ahí va a conocer más Yeshua. Conociendo más Yeshua, te vas a conocer más los judíos. Por vuestras respuestas, por vuestros comentarios tan interesantes y tan importantes, ¿verdad? Hermano Fabián, qué envidia que me ha estado dando todo el tiempo tomando mate ahí y yo mirando. Eso no se puede, eso es un crimen, no se puede hacer eso. Aquí es de noche, yo no puedo tomar mate de noche, no duermo, pero yo lo veía cómo se ponía, me digo, madre mía. Es muy complicado hacer una entrevista y preguntas de esa manera, ¿no? Pero ha sido un placer, una alegría poder estar con todos vosotros, conocer al hermano Fabián, ver al hermano Benjamín, hermano Sami. Que vaya todo bien con ese, ya oíamos los ruidos desde acá.
No sé qué están haciendo. Le están desmontando la casa, yo creo. Pero un abrazo, hermanos, para todos. Que Dios bendiga muchísimo. Y el Mesías Jesús, a cada uno de vosotros. Muchas gracias, Chao. hermano Manolo. Hasta la próxima. Chao. Shalom para todos. Shalom. Shalom.